Buenas tardes, hermanos. Primero que nada vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que Él sea el que tome ese servicio, que Él sea el que lo dirija, y les pido que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos porque hoy, este día, nos permitiste llegar sanos y salvos a tu presencia, Dios. Yo sé que tú vas a estar aquí con nosotros, que tú ya estás en este momento aquí, Padre, y que vas a hacer, Señor, tu voluntad, Padre. Te damos gracias porque nos permitiste un día más de vida, Padre, un día más de salud, y porque nos das la oportunidad a nosotros, los que estamos aquí alabándote, Padre, de estar aquí con salud y bien. Igual te doy gracias, Padre, por las personas que están sintonizando este video, que tienen salud, que hoy les permitiste volver a levantarse, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, amigo, que nos estás viendo, que nos estás sintonizando a través de nuestra página de la iglesia. Yo te invito a que compartas el video con algún amigo. Yo no sé si te encuentres en tu trabajo, en casa, pero yo te invito a que le des ahí donde dice compartir, para que más hermanos, más personas puedan ver nuestra transmisión. Amén, gloria al Señor. Y en esta tarde a mí me gustaría compartirte una pequeña porción de la Biblia, que esta la encontramos en el libro de Salmo 147. Amén. Y la palabra del Señor nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es Jehová nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canta a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza de caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que le esperan en su misericordia. Amén, gloria al Señor. Y yo le quiero dar las gracias, hermanitos, a ustedes que están en este lugar, y también a los que nos están viendo, por el sacrificio que hacen de dejar su trabajo, sus quehaceres o un rato de descanso por estar en la presencia del Señor. Y yo solamente quiero decirle que usted va a ser más que bendecido, porque el Señor en su palabra nos dice que Él conoce a las estrellas, a cada una le llama por su nombre. Entonces, a nosotros, ¿quién no nos va a amar más? El Señor. Así que vamos a entrar en servicio con el Señor en esta noche. Amén. A todos los que nos están viendo, gracias por sintonizar esta transmisión. Queremos agradecer a Dios que nos da la vida, y decirles a todos que les amamos. Gloria a Dios. Te invitamos para que adores a Dios con nosotros ahí en casa y juntos le demos a Dios la gloria. Levanta tus manos ahí donde estás en casa, y los que estamos aquí también, levanta tus manos. Somos pocos, pero lo hacemos con amor para el Rey. Gloria a Dios. Eres exaltado, tu nombre
imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Si yo te invito a que esta tarde adores al Señor y levantes tus manos. Aleluya. Y eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Y en este momento alza tus manos y dile: Dios, a mí no me hace falta nada, porque todo el tiempo, siempre que te busco, tú estás ahí conmigo. Por eso mismo, Dios, te doy gracias, porque cada momento estás ahí cuando te necesito. Dios, gracias. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Dile: Dios, tú tienes el control. Temor, en mi corazón tú tienes el control, y no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. ¿Por qué no levantas tus manos y junto con nosotros le das a Dios la gloria? Porque estando cerca de Él nada nos falta. Él cubre nuestra vida con su poder y con su gloria, y bajo de sus alas estamos seguros. Aleluya. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos. Amén, aleluya. Y vamos a seguir adorando al Señor.
manos en adoración y vamos a declarar a una sola voz que Él es Rey soberano, que Él es Rey todopoderoso. Aleluya. Y así con tus manos levantadas, dile: Dios, tú eres perfecto, Padre. Tú eres un Dios inigualable, Señor. Tú tienes un amor, Señor, que es inalcanzable, Padre. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. De asombroso coronado está, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Díselo, díselo. Tú eres Rey, tú eres Rey. Iglesia, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey.
adoración. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Tú eres rey. Ahí en casa levanta tus manos. Levanta tu adoración como un perfume grato al trono de Dios. Aleluya. Tú eres rey. Todo tu corazón, amado mío, bendito tu nombre. Tú eres rey. Una última vez, díselo con el piano. Tú eres rey. Todopoderoso, del único que es digno de toda gloria. Levanta tus manos y entrégale tu adoración, entrégale tu gratitud, tu alabanza, que en ella vaya tu corazón. Aleluya. Porque un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios, jamás lo va a despreciar. Aleluya. Él es rey, Él es rey. Bendecimos tu nombre. Dilo una vez más, vamos a decirlo todo. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Levanta tus manos ahí en casa y adora. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Por última vez, por los siglos. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. No hay otro Dios que sea rey. Jamás lo habrá, Jesús. Tú eres el rey. Tú eres rey, Jesús. Tú eres rey. Santo. Tú eres rey. Tú eres rey. Él es el rey, Él es el Señor, Él es el único que merece que le demos palmas de
digamos gracias. Glorifícale ahí en casa y dale gracias por la vida. Gracias por el trabajo, por todas las bendiciones que Él te permite tener. Aleluya. Él es digno de toda gloria. Es hermoso adorarle. Y mientras tengamos vida, mientras tengamos la oportunidad de respirar, será un motivo para adorarle. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que esto es lo que el enemigo no quiere, que nosotros adoremos a Dios? Lo que el enemigo desea es callar a las iglesias, pero se ha equivocado porque hay un pueblo redimido que lo ama. Y mientras tengamos la oportunidad de respirar, le adoraremos siempre, gloria a Dios, porque Él es digno, porque Él nos guarda, porque Él nos da de comer, porque Él es bueno en toda la extensión de la palabra, porque cuida a nuestros hijos, porque nos da ropa, porque nos da alimentos, nos da economía, nos da un techo donde vivir, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy, mientras la humanidad está afligida por todo lo que está sucediendo allá afuera, hay un grupo de redimidos que no se cansa de glorificar el nombre de Dios, porque sabe que es el único que merece toda la exaltación y la gloria. Aleluya. Si bien es cierto que allá afuera hay muchos atribulados, muchos preocupados, ¿y saben cuál es la razón por la que están así? Porque han oído hablar de Dios y tal vez algún día le dijeron: Dios, tú eres mi Dios. Pero cuando se presenta una pandemia como la que se vive hoy allá afuera, cuando se presenta alguna enfermedad o algún problema que se sale de las manos, dejamos de creer en Él, y eso es un gran error. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene hijos valientes y los problemas son necesarios para crecer, pero no nos intimidan ni nos tiran, porque hemos creído en un Dios poderoso de verdad. Aleluya. Yo no hablo de Jesús porque mis padres me hayan llevado a la iglesia. Bendigo la vida de mis padres que me llevaron desde muy pequeño a la iglesia, y se cumplió en mí la escritura que dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Gloria a Dios. Por eso agradezco y bendigo la vida de mis amados padres. Pero yo hablo de Dios, te voy a decir por qué. Porque conozco su poder, porque ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y si Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas, como mi padre, yo como su hijo en las buenas y en las malas, estaré siempre de su lado. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, pero no todos están dispuestos a pagar para poder obtener de lo que es esa promesa de la que hoy vamos a hablar. El Hijo de Dios, siendo rico allá en los cielos, Él es rey, le dijo al Padre: voy a tomar condición de hombre para bajar a la tierra a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Y lo que se había perdido es la humanidad. Dios la formó con un propósito de que vivamos en amor y santidad. Si no, vea la vida de Adán. Él vivía en prosperidad, tenía todo lo que quería, vivía en amor, tenía santidad porque hablaba cada rato con el Padre. Gloria a Dios. Pero desde que él desobedeció, la desobediencia es el camino que lleva al pecado. Desde que él desobedeció, no solamente él perdió todo, sino toda su familia. Después de que vino Eva y vinieron sus hijos, se perdieron, hicieron lo malo delante de Dios. Desde que desobedecieron a Dios por causa del pecado, tuvieron que trabajar, sufrir al arar la tierra, al hacerla producir. Tuvieron que pasar las inclemencias del tiempo y todo lo que se puede presentar en la vida del hombre. Cuando el hombre desea algo, debe de ser esforzado para lograr lo que se ha propuesto tener. Gloria a Dios. Y el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. Gloria a Dios. Y no claudicó. Sabía que le iban a poner una corona de espinas, porque Él todo lo sabe. Gloria a Dios. Sabía que le iban a abrir una lanza, un hueco en su costado con una lanza, que le iban a
a traspasar las manos y los pies con unos clavos que son filosísimos, hermano. Sabía que le iban a castigar con 3 tipos de látigos, con el de hueso, con el de piel y con el que trae plomo en las puntas. La Biblia enseña que su cuerpo fue hermanos, ¿cómo se llama? Desgarrado, gracias, desgarrado. Y por delante, hermanos, en su rostro, la Biblia dice que le meneaban la barba, y le venían y le jalaban con todas sus fuerzas la barba, a tal grado que la desprendieron. La barba es dura, los judíos se acostumbran a tenerla por acá. A él se la desgarraron y luego con un puño le pegaban de frente, pasaba otro y le pegaba de frente. Luego venía otro y lo cacheteaba y le decía: si eres el hijo de Dios, dinos, profetízanos, ¿quién te golpeó? Y como cordero fue llevado al matadero para darnos ejemplo a ti y a mí, que si Él nos amó de ese modo, nosotros debemos de ser fiel con Él en las buenas y en las malas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si Él nos mostró un camino de salvación y vida eterna, ahora tenemos que seguirlo. Por eso dice: ejemplos he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Si Él sufrió por mí por amor, yo sé que voy a sufrir por Él por amor, gloria a Dios. Y si Él soportó hasta la muerte de cruz, yo tengo que soportar por Él, para que entonces Él me dé ese premio del que vamos a hablar esta noche. Diga ahí conmigo en casa: la vida eterna. La vida eterna es algo que todos deseamos. Cualquiera desea tener vida eterna y no tener una vida transitoria como la que tenemos en esta tierra. Pero podemos asegurar nuestra vida con una vida eterna que no la puede dar ninguna religión. La religión no te puede ayudar en nada. La religión solamente, hermanos, está ahí como un logotipo, pero en nada te puede ayudar. Un religioso no te puede hablar de Dios porque no lo conoce. Y te lo puedo comprobar con la palabra. Solamente los que conocemos a Dios podemos hablar de Él. Mira, es una relación estrecha con el Espíritu Santo. Un religioso que fuma, un religioso que anda en fornicación, en inmundicia, en disolución, en idolatría, en hechicerías, en enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, no te puede hablar de Dios, porque su comunión es más con el mundo que con Dios. Y ninguno puede servir a 2 señores, porque va a quedar mal con uno, gloria a Dios. Y si la palabra de Dios dice en Santiago, hermanos, que nosotros somos de Dios y que no tenemos comunión con el mundo, porque somos hijos de luz, nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, podemos decirle al mundo que Él está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso ahí en casa adora a Dios. Hoy vamos a platicar de la vida eterna que todos quieren, y vamos a ir al texto principal que está en Juan 3:36. Usted debe de saber que cada que esté escuchando la palabra de Dios, el predicador lo que más le tiene que hablar es de este santo libro. ¿Sabe por qué? Porque es inspirado por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para levantar al caído. Amén. Pero si te hablo de mis vivencias, si te hablo de lo que yo he padecido o he hecho o no he hecho, de nada te va a servir. Pero si te hablo del que fue el que expresó esta palabra, que es el verbo de Dios, que es mi Señor Jesucristo, aleluya, entonces tú vas a entender todo lo que en Él está escrito y te va a interesar por llevarlo a tu vida y hacerlo una realidad. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, el 4.º evangelio: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, gloria a Dios, sino que la ira de Dios, que dice, estará sobre él, gloria a Dios, o está sobre él. Es un texto muy profundo, porque cualquiera dice creer en Dios. Tú hablas con la gente allá afuera y todos te dicen: sí, yo creo en Dios. Pero cuando vienen los problemas, cuando se levanta una tempestad adversa a tu vida, tú abandonas esa creencia en el Señor, porque si en realidad creyeras en Él,
confiarías en Él, gloria a Dios. Y yo estoy hablando en términos generales. También hay cristianos que hoy en día con la pandemia están escondidos en su casa y lo peor de todo, creen que agradan a Dios. Cuando el Señor Jesús iba a Jerusalén, Pedro le dijo: no vayas a Jerusalén, te quieren matar. Y le dijo una palabra muy fuerte que en alguna ocasión enseñamos en esta iglesia. Le dijo no a él, sino al espíritu que lo estaba estorbando: apártate de mí, Satanás, porque es menester que yo vaya a Jerusalén, aleluya, y de las buenas nuevas, gloria a Dios. Ese espíritu de valor, ese espíritu fuerte que había en Jesús es el que los que creemos en Él debemos de tener en estos últimos tiempos. Te voy a decir por qué. Porque mientras mucha iglesia duerme, la multitud que no conoce a Dios allá afuera se está perdiendo. El enemigo la está venciendo por medio de la muerte y por medio de otras enfermedades. Y la iglesia debe de despertar si ha creído en el Dios Todopoderoso, gloria a Dios. Yo, por misericordia de Dios, ando orando por todos aquellos que me piden, pero por eso te digo que hablo de Dios, porque lo conozco. Él me dijo que si yo habito bajo su sombra, nada me va a pasar, gloria a Dios. Él me dijo que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero no me van a llegar, porque Él pondrá un vallado a mi alrededor que guardará mi vida, aleluya. Y cuando Él me permite orar por alguien, Él es el que sana a los enfermos, Él es el que levanta al caído, es el que bendice a los que necesitan una bendición de Dios. Y lo he visto con mis propios ojos, por eso hablo del Señor, gloria a Dios. Y creo en Él, hermanos, porque Él me ha dado muestras, hermanos, que muy pocos, hermanos, hemos tenido esa dicha de poderle sentir. Yo lo siento cuando estoy en intimidad con Él, hablando, orando, estudiando en la madrugada. Suceden cosas, hermanos, que sé que es Él que está conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. Yo tengo la vida, porque Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Él vive en mi corazón. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, o sea, por incrédulo, por esconderte en tu casa, por tener miedo de salir y no te da miedo ir al banco o al súper o al mercado, pero te da miedo buscar de Dios, porque tienes un espíritu de miedo, la ira del Dios Todopoderoso vendrá sobre ti, gloria a Dios. Y no lo digo yo, lo estás leyendo en las Escrituras. Todos los seres humanos en alguna ocasión han oído hablar del tema de la vida eterna. Y sé que a muchos les interesa este tema, ¿no? Y sé que algunos otros lo desean, como nosotros los hijos de Dios. Yo deseo tener vida eterna, por eso tengo que ser fiel con Dios y actuar como Él actúa. Gloria a Dios. Pero para disfrutar esta promesa, escúchame bien, es necesario cumplir con los requisitos que la palabra de Dios ha establecido, gloria a Dios. Para que yo pueda poseer la vida eterna, necesito cumplir con lo que Dios ha dejado escrito en la palabra. De otra forma no lo voy a lograr. De otra forma, hermanos, solamente me engaño. Dios nos ha dejado en su palabra todo lo que debemos de hacer para poder poseer la vida eterna. Y hay una diferencia, hermanos, muy grande entre el que desea tener vida eterna en su vida con aquel que quiere tener vida eterna. Mire, cuando muchos dicen yo creo en el Señor Jesús y mientras todo marcha bien están cerca de Él, pero cuando vienen los problemas pasa como cuando los discípulos lo dejaron a Él. ¿Si han leído la historia? Como la multitud que decía, queremos que tú seas el rey, pero cuando lo iban a crucificar le abandonaron. Estaban con Él porque les daba de comer, estaban con Él porque hacía milagros y prodigios, resucitó a Lázaro, resucitó a muchos que habían muerto, sanó a muchos endemoniados y a muchos enfermos, y le decían, tú eres el Hijo de Dios, te amamos, te seguimos, estaremos contigo. Pero cuando vino la hora de la prueba, ninguno se quedó con ellos, ni aun Pedro. Y la historia de la palabra dice que el gallo cantó 3 veces. Si usted lo ha leído, usted sabrá que la Biblia habla verdad y no se equivoca. Gloria a Dios. Porque muchos hermanos, muchos siguen al Señor
por un beneficio, pero no lo siguen porque lo amen. Pero cuando tú amas a Dios, no te importan las pruebas, no te importan las luchas, no te importan las tribulaciones, porque tú crees en Él, gloria a Dios, y sabes que Él te va a ayudar aún en los momentos más difíciles. No claudicas porque sabes que Él existe y esperas en Él. El primer requisito que el Señor Jesús pide para alcanzar la vida eterna es creer precisamente, es creer en Él. ¿Y qué significa creer? Creer es tener fe de acuerdo a la palabra de Dios. Creer es tener fe en Él. El diccionario bíblico dice que creer es tener fe en algo verdadero y seguro. Y Jesús es verdadero y seguro, aleluya. Y la única manera en que Él te pueda escuchar, la única manera en que puedes estar cerca de Él, la única manera de acercarte a Él para que Él se agrade de ti, la dejó en el libro de Hebreos 11:6. Y precisamente es esa palabra tan corta de la que hemos hablado hace un instante, la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona no te agrada es porque no crees en ella y no te acercas a ella. Pero cuando alguien te agrada, escúchame bien, tú buscas la manera de estar cerca de Él, como los que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus casas y aquí? Que no nos importa que aún de nuestra propia familia te digan no salgas porque el virus te va a pegar. No te pega, al virus le van a pegar si se te acerca, gloria a Dios, porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, y yo creo que Él está con nosotros, aleluya, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, te va a premiar por creer en Él. Y el premio mayor que el Señor te va a dar es la vida eterna de la que estamos hablando esta tarde, gloria a Dios. Por eso, hermanos, el primer requisito es creer. Y en la palabra de Dios existe un ejemplo que el apóstol Pablo y Silas nos dejaron, hermanos, para que tú y yo afiancemos nuestra fe. Había un hombre que era un carcelero de Filipo, y este hombre le fue encomendada la vida de Pedro y de Pablo y Silas cuando los apresaron, hermanos, por haber sanado a una mujer que tenía espíritu de adivinación, espíritu pitónico. Después de que los golpearon, los encerraron y les pusieron grilletes, y estando ahí en la cárcel, ¿qué cree que hicieron? No lloraron ni dijeron, ay Señor, ¿por qué pasó esto si nosotros te servimos? No dijeron eso. Levantaron sus manos y adoraban y cantaban himnos al Señor, gloria a Dios, y sabían que Él estaba ahí a su lado de ellos, gloria a Dios. Y de repente vino la respuesta, cuando todo estaba perdido, cuando todo está acabado, cuando quieres claudicar, el Señor se manifiesta, gloria a Dios. Y dice que un terremoto se dejó sentir. Un terremoto no es un temblor, sacudía las paredes de la cárcel, que la misma cárcel se partió y los barrotes, hermanos, se abrieron. Gloria a Dios. Cuando sucedió esto, el carcelero de Filipo pensó que todos se habían escapado y sacando su espada se iba a matar, porque sabía él que si no lo hacía iban a dar órdenes de que lo mataran, porque lo dejaron para custodiar, no para que se les escaparan los presos. Pero desde adentro le grita a Pablo y le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, gloria a Dios. Y este hombre se estremeció cuando oyó la voz de Pablo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa, gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey ahí en casa y aquí? Gloria a Dios, aleluya. Hechos 16 del 31 al 34, solamente voy a leer 4 versículos, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mire qué pasó, la palabra se cumple, porque el carcelero de Filipo creyó
en el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. O sea, toda su familia creyó, toda su familia aceptó al Señor Jesús. Para aceptarle a él se necesita creer, gloria a Dios. Y entonces ellos aceptaron, y el verso 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, el carcelero de Filipo le lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó, que es parte de lo que necesitan hacer los que no lo han hecho para alcanzar la salvación y la vida eterna, gloria a Dios. Y lo vamos a ver ahorita, dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Creído. Primer requisito para alcanzar la vida eterna es creer en Dios. Nunca debemos de desconfiar del Señor, jamás, jamás. La recomendación del Señor Jesús para tu vida, amigo que estás en casa, hermano que estás ahí, está en Marcos 9:23. ¿Qué palabra tan más hermosa dijo acerca de creer? Él dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué le dijo? Al que cree, todo le es posible. Yo creo que Dios está aquí. Yo creo que Dios está aquí, aleluya. Por eso cuando adoramos sentimos su presencia. Amigo y hermano, el miedo y la duda siempre ofenderán a Dios. Aunque te llames cristiano, tienes un problema si declinas a medio camino. Tienes un problema si dejas de confiar en Él. Porque eso no es un fruto del Espíritu, y el miedo y la duda hacen que uno desconfíe de Dios. Y los hijos de Dios no desconfiamos del Señor que nos ha llamado a vida eterna, ¿verdad? Porque hemos creído en Él por las proezas que Él hace, porque es un Dios todopoderoso, porque donde quiera está, porque todo lo puede, aleluya, y todo lo sabe, aleluya. Dios no nos dio un espíritu de cobardía a los que creemos en Él. El cobarde se esconde, pero los que hemos creído en Él, confiamos en Él en todo momento. Los que hemos creído en Él, no dudamos de Él ni un segundo. Al contrario, afirmamos que Él con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. He pasado por lugares muy peligrosos, que muchos dicen, no pase por ahí, le va a ir mal. Y cuando paso, en lugar de cuestionarme, de agredirme, de revisarme, me dicen, pásele. Yo no sé qué ven, pero sí sé que el que va conmigo es todopoderoso, gloria a Dios. Y levanto mis manos y le doy gracias. Y yo sé que en más de uno de los que confiamos en Dios y no le ofendemos, hermanos, con la duda o con el miedo, nos ha pasado algo por el cual glorificamos a Dios. Según de Timoteo 1:17, Dios no nos dio un espíritu de cobardía a los que le amamos, porque creemos que Él es todopoderoso. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes dominio propio y tienes un espíritu poderoso en ti, gloria a Dios, que proviene de Dios y es el Santo Espíritu de Dios, gloria a Dios. Porque acuérdense que nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, Él pelea por nosotros, gloria a Dios. Si no, acuérdense cuando David se enfrentó a Goliat, no llevaba armamento. Y muchos dijeron, ¿cómo es posible que con una piedra? No era la piedra, era el que lanzó la piedra, gloria a Dios. Por eso, aún la vida le quitó. No debes de tener temor si te llamas hijo de Dios. Mateo 14:31, acuérdate que la duda y el temor, el miedo, ofenden al que te llamó a ser su hijo, aleluya. Mateo 14:31 dice, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le estaba hablando a Pedro. Cuando estaban en alta mar, la barca se hundía y vieron que a lo lejos venía
un hombre poderoso caminando sobre las aguas. Era mi amado Jesús, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que a todos los que en Él creemos, hermanos, escuchen bien, todo el que cree en Él, hermanos, Él le manifestará su poder de diversas formas, porque para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Y Pedro le ofendió cuando dudó que se hundía en la mar, y tuvo que tomarle la mano y decirle: te voy a sacar de ahí, porque Pedro clamó a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me ofendes cuando dices que eres mi hijo y te escondes como se escondió Elías en la cueva. Tienes que actuar con el espíritu de poder que te he dado, con el espíritu de amor, con el espíritu de dominio propio, porque yo soy tu Dios y te he dado poder. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey ahí en casa? Gloria. El segundo requisito que Jesús pide después de creer en Él para alcanzar la salvación y la vida eterna es ser bautizados en agua. Cuando el creyente es bautizado en agua y en espíritu, se convierte en un hombre o una mujer poderoso. Pero cuando es bautizado en agua y en espíritu, es un proceso diferente, hermano. Gloria a Dios. Y cuando el creyente es bautizado en agua, hermanos, es por arrepentimiento y por perdón de nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista bautizaba, lo hacía de esa forma, y Mateo 3:11 lo enseña por qué lo hacía Juan el Bautista. El arrepentimiento, el bautismo lo hacía por arrepentimiento y por perdón. Lea conmigo ahí en casa, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? Tiene una función diferente el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Arrepentirse significa cambiar de actitud, y esto solo lo puede hacer el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo puede dar, vuelvo a repetir, ningún hombre y ninguna religión. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Mientras que un religioso no puede cambiar su vida, el que está en Cristo sí lo puede hacer. Por eso la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso quiere decir que el que fuma ya no fuma más, que el que se droga ya no se droga más, que el que miente ya no miente más, porque ha cambiado de padre. Gloria a Dios. Ahora tiene un padre que habla verdad. Gloria a Dios. El que anda adulterando deja de hacerlo, porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero decirte el segundo significado del bautismo en agua. El bautismo en agua, hermanos, Romanos 6, del 4 al 11, lo dice de otra forma ya en el Señor Jesús. Cuando tú y yo nos bautizamos en las aguas, sepultamos el viejo hombre, gloria a Dios, morimos para el mundo. Estamos negando al mundo para darle entrada al Hijo de Dios que gobierne nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso dice ahí: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El verso que sigue dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso cuando tú bajas a las aguas, Él está tomando el dominio de tu ser para cambiarlo. Gloria a Dios. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que muere para el mundo
y le da y cree en el Señor Jesucristo y se bautiza, muere para el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Seguimos hasta el verso que sigue. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Por eso, cuando te sumergen en el agua, estás siendo sepultado. Gloria a Dios. Y puedes decir lo que dijo el Señor Jesús en Gálatas 2:20. Cuando sales de ahí dices, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Creo en Él, en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Ese es el bautismo en agua, el bautismo en espíritu, que es importante. Mire, yo conozco mucha gente que ha creído en Dios y que ha cumplido hasta el bautismo en agua, pero le falta la otra parte. Para que tú seas un hombre y una mujer poderoso, amigo que me escuches, necesitas ser bautizado por el Espíritu de Dios. Porque el que te va a llenar de poder es precisamente el Espíritu de Dios. Quien te va a ayudar a vencer, a no pecar, es precisamente el Espíritu de Dios. Quien te va a dar una vida nueva con sus frutos, es precisamente el Espíritu de Dios. Por eso muchos cristianos no han cambiado. Por eso les gusta a algunos andar hablando, a otros andar haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando tú dejas que el Espíritu de Dios ponga su vida sobre ti, tu vida es diferente, tu vida cambia. Gloria a Dios. Y tienes que amar si antes odiabas. Tienes que perdonar si antes no lo podías hacer. Gloria a Dios. ¿Qué significado tiene el bautismo en el Espíritu? Vamos a Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, vuelve a hablar Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos y los demás que le acompañaban, que eran aproximadamente 120 en el aposento alto? Ya habían sido bautizados por el Señor Jesús. Pero mire, faltaba la otra parte, el bautismo del Espíritu Santo. Y Hechos 2 dice que de repente se les aparecieron lenguas como de ¿qué? Como de fuego, gloria a Dios. Y empezaron a hablar en otras lenguas y se volvieron poderosos. A partir de ahí, Pedro, aquel pescador que no tenía, que no era letrado y que tenía un léxico deplorable, su vida cambió. Y con sus sombras sanaba a los enfermos. Porque el que había entrado, hermanos, a terminar la obra en ellos, hermanos, lo hizo poderoso, aleluya. Y para que un hombre cambie necesita tener los dos bautizos: el que te hace morir para el mundo y el que te llena de poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Yo me acuerdo cuando mi Señor Jesús, mi amado Jesús, se encontró con aquel fariseo, príncipe de los judíos. Oiga, era un rabino, no era miembro del Sanedrín, no era cualquier persona, era un hombre letrado, tal vez tenía doctorado, y ese se le presentó al Señor Jesús. Oiga, pero se llevó una lección que jamás se imaginó haber aprendido. Le dijo: maestro, eso está en Juan 3, sabemos que has venido de Dios porque ninguno puede hacer las cosas que tú hiciste. Y le dice: Nicodemo, date quieto, si no nacieres de agua y de espíritu, de agua y de espíritu. Si no te bautizas en agua y no dejas que el Espíritu Santo de mi Padre te bautice, no podrás heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Y ese es el riesgo que están corriendo algunos cristianos también, que si la trompeta suena hoy y el Espíritu Santo no ha sido derramado en sus vidas y no han dado los frutos,
para que el mundo los conozca. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y los frutos que habla son los frutos del Espíritu, que es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Porque el que está en Cristo ha crucificado la carne con los deseos y las concupiscencias del mundo. Aleluya. Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y le habla como con todo el conocimiento a esta tierra. Le dice, ¿cómo puede el hombre entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo puede el hombre entrar en el vientre de su madre siendo viejo? Ay, Nicodemo, tú eres maestro de Israel y me preguntas a mí eso. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo lo controla. El Espíritu Santo sella su vida y le ofrece vida eterna, lo vuelve poderoso. Aleluya. Juan 3, 5 al 6. Vamos a leer solo 2 versículos para que vean. Léanlo en casa, amigo que me estás viendo por esta transmisión. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esos que se llaman padres espirituales, mire qué les dice el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Gloria a Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Él es, el que es nacido del Espíritu es poderoso en Dios. Gloria a Dios. Y termina diciendo el texto principal que leímos al principio en Juan. Vamos a leer qué dice Juan 3, 36. Ya leímos los requisitos para tener la vida eterna, gloria a Dios. Que es creer en el Señor, que es ser bautizado en agua, que es ser bautizado en el Espíritu, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener la vida eterna? ¿Cuántos quieren, hermanos, gozar de esa vida? Tenemos que cumplir con esos requisitos. Mire, Dios es tan bueno que al ladrón de la cruz no le pidió esto. A él tuvo un pase directo, gloria a Dios. Pero nosotros que le hemos aceptado, que hemos creído en Él, tenemos que terminar el proceso y mantenernos en una vida en santidad. Gloria a Dios. El verso que leímos dice, el que cree en el Hijo, ya sabemos que es creer, es la fe para que Él se agrade de nosotros, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, o sea, va a morir. Y ahí, hermanos, la vida no termina cuando el hombre muere. El hombre que busque de Dios, la palabra dice que descansará de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Cuando Lázaro murió, le dijo a los discípulos, Lázaro duerme, porque era un hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el que rehúse creer en Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará o está sobre él. Oiga, la ira de Dios no se la recomiendo a nadie. Nadie puede soportar la ira de Dios. Tan solo su presencia, dice la Biblia que a su presencia los montes se desvanecen. Gloria a Dios. Los valientes no van a permanecer de pie, por muy valientes que se sientan. Todos aquellos que hoy en día rehúsan creer en el Hijo de Dios, que dicen no es cierto, la Biblia es un libro más en esta tierra. El día se acerca en que tendrán que dar cuentas de cada uno de sus actos y de sus palabras. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él es bueno y amplio en perdonar. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero la gente que no cree, que le rehúsa, que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, y han inventado tantas religiones, hermanos, negando que Jesús es Dios, la ira de Dios está preparado para ellos. Le voy a pedir que lea conmigo en Santiago 4:4. ¿Quiénes son estos que rehúsan creer en Dios? ¿Quiénes son estos que aman más las cosas del mundo por su desobediencia y no van a tener vida eterna? Son precisamente los desobedientes, y Dios les dice a ellos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Aquellos que dicen yo soy cristiano pero me gusta el baile, aquellos que dicen yo soy cristiano pero me puedo echar una, aquellos que dicen soy cristiano pero puedo andar con la mujer del prójimo, aquellos que dicen yo soy cristiano y hablan mentira. Cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y los hijos de Dios son los únicos que van a recibir la vida eterna. Aleluya. Un día los fariseos se le acercaron al Señor Jesús y quisieron tentarle. Y el Señor Jesús les dijo: vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque hablan mentira igual que él. Gloria a Dios. Son mentirosos igual que él. Pero un hijo de Dios habla siempre verdad, porque Jesús es la verdad, es el camino y la vida. Gloria a Dios. Y si él es nuestro padre, nosotros tenemos que ser como él. Gloria a Dios. Los enemigos de Dios son los desobedientes. Los enemigos de Dios son aquellos que van a recibir un pago muy cruel por la desobediencia, porque no han creído. Todos aquellos que hoy rechazan la palabra que hoy les ofrece el Señor de salvación y vida eterna, y no quieren nada con Él, tienen un problema muy grande. Romanos 2 del 5 al 9, y con un texto más termino. Después de este dice: pero por tu dureza, mire lo que dice la palabra, hablándole a los hombres que no creen, que solamente le piden a Dios cuando tienen problemas, pero no creen en Él, que solo lo llaman cuando lo necesitan. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. No nos engañemos. Lo que Dios ha hablado, eso se va a cumplir. ¿Cuántos quieren la corona de vida? ¿Cuántos quieren vida eterna, hermanos? ¿Cuántos quieren vida eterna ahí en casa? Digan amén los que quieran vida eterna. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, y termina diciendo cómo, también al griego, que son los gentiles. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que rechazan a Dios. Pero nosotros que hemos creído en Él, nosotros que hemos obedecido la palabra, estamos esperando la vida eterna. Gloria a Dios. Solamente le pido que ahí en casa lea conmigo el último texto, Efesios 5:6, que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia.
Te van a decir, no es cierto, Jesús no viene. Te van a decir, mira, puedes pecar, y al rato le pides perdón a Dios y no pasa nada. Pero todo aquel que conoce a Jesús, que ha oído hablar de Él, sabe que no puede pisotear dos veces la sangre del Cordero que una vez fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no le va a dar por inocente en esta tierra. Amigo que me escuchas, la salvación y la vida eterna son para ti, pero tienes que obedecer al Señor. Y la única forma en que puedes obtenerla es creyendo en Jesús y aceptándole como tu único y suficiente Salvador. Y una vez que lo hagas, busca un lugar, una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predique el evangelio como está escrito y no adulterado como hoy en día muchos lo predican. Que te bauticen y te enseñen el camino, que te enseñen los frutos del Espíritu y que le pidan al Espíritu Santo que pose en ti para que tu vida sea nueva en Él, aleluya. Y entonces, no solamente tú serás feliz, sino toda tu familia. Somos la iglesia Tiempo de Gracia y Salvación. Y si en algo te podemos servir, llámanos al número de la iglesia. Y si quieres aceptar a Jesús, llámame, que con gusto oraré por ti para guiarte de qué manera tienes que hacerlo y alcances la salvación y alcances sobre todo la vida eterna. Que Dios te bendiga, aleluya.